Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando leo el pasaje del Evangelio, el comienzo del Evangelio de San Juan siempre me llama la atención la frase que dice Juan: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, ya el Señor lo haya advertido, porque cuando cuenta la parábola de aquellos arrendatarios de una viña, y que el dueño de la viña mandó unos obreros para que cobraran y los mataron, y mandó a otros, también lo mataron, incluso mandó a su hijo y también lo mataron. El Señor ya habla de que eso lo van a hacer con él. Pero sigue siendo algo sorprendente, ¿no? Que el hombre quiera seguir matando a Dios. Y no cabe el pensamiento de que no sabe quién es Dios, o que desconoce quién es Dios. Hombre, evidentemente algo desconocen, pero siguen queriendo matar a Dios. Quieren matar a Dios y quieren seguir matando a Dios en los demás. Quieren seguir matando a Dios en los demás. Pongo un ejemplo, es decir, un ejemplo, ahora mismo en mi tierra están con las chirigotas, ¿no? Y las comparsas de carnaval. De hecho, el profesor del Prado, que es de allí de Cádiz, ayer me dijo: mira, lo que tienes que hacer es, te veo muy mal, te veo muy acatarrado, vete a casa, ponte las chirigotas, a las 9 pones a verte el partido del Cádiz, después sigo las chirigotas, y a las 9 de la mañana te pones una gafa de sol y vas a celebrar misa. Digo, tío, vaya noche viendo chirigotas, ¿no? Pues en una de las chirigotas se meten con uno de los científicos, estos ya muerto, pero que ahora ha sido conocido su participación en las juergas estas que se montaban en la isla, esta gente poderosa con el tema del abuso de menores y de mujeres, pues ha sido conocido. Entonces se meten con él, no voy a decir el nombre, pero se meten con él. Y este hombre pues se pasó mucho tiempo hablando de que no existía Dios. Desde su ciencia no existía Dios. Y matando a gente, es decir, perdón, pero un tipo empieza a decir que, y con su prestigio profesional, científico, empieza a cargarse la fe en los demás y a decir que Dios no existe porque yo he demostrado que no existe. Pues es muy triste, ¿no? Igualmente ayer o antes de ayer, leí una entrevista que le hacían a este tipo tuvo un encuentro con un amigo mío. Este se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es un biólogo de fama internacional, inglés, que sostenía que tampoco existía Dios. Bueno, más o menos. Entonces, conocí a un chico en Santiago de Compostela que había vivido en Londres, porque sus padres eran inmigrantes en Londres y estaban trabajando allí y total, que el chaval estudió en Oxford. Hizo allí la carrera, pero sus padres se jubilaron y se volvieron a Santiago. Entonces el chaval pues hablaba conmigo, y un día pues planteó ser sacerdote, y es sacerdote de Santiago de Compostela, de la diócesis. Y entonces pues el profesor que tuvo en Londres le pidió que si quería hacer la tesis doctoral, y él desde Santiago pues fue haciéndola y fue a defenderla a Oxford, tipo de casi 2 metros de altura y casi 2 metros de ancho, no, pero bastante fuerte sí.
Y entonces, pues llegó allí, defendió la tesis doctoral, y cuando terminó, pues el profesor le dijo, oye, pues nada, vente a comer al college, y tal, le invitó a comer al college, en la zona de profesores y tal. Y estaba allí Richard Dawkins. Claro, este tipo iba, que se le veía perfectamente, ¿no? Cleriman, negro, con el cuello blanco, se veía perfectamente. Y entonces se acercó Dawkins y le miró al cura y le dijo, eso aquí no, ¿eh? Entonces este se metió mano en el bolsillo interior de la chaqueta, como diciendo, voy a sacar la pistola, y sacó un crucifijo. Y le dijo, tú con esto, nada, ¿eh? Y no se asustó un poco por la vehemencia del cura, que además le sacaba 1 metro casi de altura. Y entonces se echó para atrás. Pues el otro día Richard Dawkins dijo claramente, el tema de pues las personas que dicen que no son binarias, que no son tal, eso va en contra de la propia biología, con lo cual que no lo digan. Y los transexuales también. Lo dijo claramente. Y él, que en principio ha tenido discusiones, de hecho, un profesor del PROMED ha hablado de una discusión que tuvo con un cardenal de la Iglesia Católica hablando de la fe, pero se ve que este hombre pues está echando para atrás, ¿no? Por lo menos ya está admitiendo una serie de verdades naturales que no son imposiciones de la pseudociencia. Y él también está echando para atrás en el tema de la fe. Está diciendo, bueno, podemos admitir que Dios existe, aunque yo no tengo muy claro dónde está, pero por lo menos admito. Bueno, pero por lo menos no carga la fe de la gente, es decir, no mata a la gente, porque es matar la fe, matar a Dios en las almas. Y el pecado lo que hace es eso, es intentar matar a Dios, echar a Dios. Hay bueno, que fue Papa, San León Magno, que se pregunta lo siguiente, ¿pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Y él mismo lo responde. Dice, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Bueno, en la teología siempre se ha dicho esto, es decir, que el hombre, que cuando lo creó Dios, Adán y Eva, que le dio los dones, bueno, la naturaleza, más unos dones sobrenaturales, más unos dones preternaturales, por ejemplo, los leones no le atacaban, pero el pecado se cargó todo eso. Pero ahora, con la redención de Cristo, dice, la gracia de Cristo nos ha dado bienes mejores. Bienes mejores. Yo creo que Adán y Eva, cuando paseaban en el paraíso, se encontraban con Dios y hablaban con Dios. Pero es que nosotros tenemos a Dios ahí en el sagrario y le recibimos en la comunión y nos perdona en la confesión las veces que haga falta. El Papa Benito XVI citaba, en el año del sacerdocio, citaba unas palabras del santo cura de Ars, este cura que estuvo en Francia, en un pueblo pequeño que se llamaba Ars, y que eran 300 habitantes y que al final se confesaban con él 30.000 personas al año, se dice pronto. Pues este hombre, el santo cura de Ars, decía, y unas palabras que repetía Benito XVI, ante las personas que se confesaban con frecuencia de lo mismo, lo que llamamos consuetudinarios, decía, el buen Dios, cuando perdona en la confesión, se olvida del futuro. No, Dios conoce todo. Pero Dios, cuando nos perdona en la confesión, se olvida del futuro. Es decir, es que yo no sé si estoy totalmente arrepentido, pero ¿te estás confesando? Pues sí. Pero es que a lo mejor dentro de un mes voy a hacer lo mismo. Pues sí, si ya lo sabe Dios. Pero si tú te arrepentido, te perdona. Punto. El buen Dios se olvida del futuro. Pues es la maravilla que tenemos, que aunque el pecado se cargó todo, pero la redención sobreabundó. Y dice Santo Tomás de Aquino, insigne teólogo, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien.
De ahí las palabras de San Pablo, que os repetí esta mañana: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y San José María explica: Dios es amor. El abismo de malicia que el pecado lleva consigo ha sido salvado por una caridad infinita. Dios no abandona a los hombres. Podemos imaginar, para acercarnos de algún modo a este misterio insondable, que la Santísima Trinidad se reúne en consejo. Imagina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como resultado de esa decisión eterna de crear el hombre, el Hijo unigénito de Dios Padre asume nuestra condición humana, carga sobre sí nuestras miserias y nuestros dolores, para acabar cosido con clavos a un madero. Hemos de pedirle al Señor que nos haga entender la maldad del pecado. Pero a la vez tenemos también que comprender la grandeza del perdón, la grandeza de la parábola del Hijo Pródigo, que solo Jesús, que conoce muy bien, en esa parábola puede explicarnos cómo es el corazón del Padre. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Solamente Jesús podría explicarnos cómo es el corazón del Padre, que sale al encuentro del Hijo que se ha marchado y ha gastado todo, y que viene muerto de hambre. Por eso, ante un Dios que es amor, que se nos entrega, el pecado es tremendo. San Juan Pablo II lo decía: el centro del drama vivido por el hombre contemporáneo es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Porque cuando tú eclipsas a Dios, eclipsas al hombre. Ya no sabe quién es el hombre. Ya no encuentras razón de ser del hombre. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una persona humana? Porque el pecado se lo carga. El pecado se lo carga. No nos tengáis que sorprender que se produzcan en el mundo tremendas brutalidades como estamos viviendo todos los días. Desde una guerra porque a un señor le da por invadir un país y mueren cientos de miles de personas, porque en la guerra de Ucrania han muerto cientos de miles de personas. O por otros que se dedican a hacer... Pero bueno, es que tantas guerras en el mundo ahora mismo. En Navidad, antes de Navidad, estuve con el obispo, nuncio, es decir, el embajador del Papa en Etiopía, en Eritrea, en Sudán, y me dijo, bueno, porque estaba en la parroquia donde voy yo, y es amigo del párroco, y me dijo: oye, por favor, sigue rezando por nosotros, porque allí estamos muriendo. Es decir, están matando mucha gente en guerras por el petróleo. Es tremendo. Por el petróleo. Y hace unos años estaba con un sacerdote de África, del Congo, y me decía: mira, pues me enseñó unas cosas que me quedaron sorprendido. Pues mi tierra, que es muy rica en oro, es muy rica en diamantes, es muy rica en coltán. El coltán es muy importante para la fabricación de estas cosas, de los móviles, estas cosas. Pues hay una guerra civil. Hay una guerra civil. Y a un candidato a la presidencia, pues mira, aquí te enseño una foto de su mujer con la cabeza entre los brazos, porque se la cortaron. Y todo eso es ¿por qué? Pues porque un país quiere controlar esas minas y estas cosas, y entonces apoya a un grupo y otro apoya a otro. Entonces, pues, pero siempre son países occidentales. Pues estas guerras, ¿cómo el hombre es capaz de cometer tantas brutalidades? Porque ha perdido el sentido de lo que es él. Ha perdido el sentido de lo que es él. Nosotros hemos de darnos cuenta de que el pecado hace tanto daño y hemos de luchar por apartar de nuestra vida el pecado. Es cierto que la muerte se presenta como algo natural, pero sigue siendo un enigma, ¿verdad? Y la única forma de entender el enigma de la muerte es a ojos de la muerte de Cristo. Mira, piensa que, no, de hecho, hay un sacerdote que murió en Madrid,
en el Moncayo. Moncayo es un monte que está por Aragón, más o menos para que lo sitúes. Él estaba predicando un retiro a monjas. Y las monjas, lo malo es que estaban grabando el retiro. Entonces este sacerdote termina el retiro y subió al monte. Estaba lleno de nieve, se despeñó y se mató. Yo de hecho todavía no sé si han encontrado su cuerpo. Pablo Domínguez, lo he tratado yo desde seminarista. Amigo mío y tal, de hecho alguna vez en Santiago de Compostela, aunque era de Madrid, le invité a dar unas conferencias allí, un tipo muy listo, profesor, doctor en filosofía, profesor muy listo. Pues se mató. Entonces las monjas, una vez que el hombre se había muerto, pues sacaron lo que había predicado en el retiro. Y entre otras cosas, está un audio y después un libro. Pues dice, bueno, pues ¿la muerte qué es? ¿La muerte qué es? Es abrir una puerta. La muerte es pasar una puerta. Lo importante no es la puerta, lo importante es lo que hay después de la muerte. Lo que hay después de la muerte, no la muerte en sí. La muerte es un pasar una puerta. A la gente le puede dar miedo la muerte. Lo que nos tiene que dar miedo no es la muerte, sino la otra vida, la vida eterna, claro está, la vida eterna. Por eso, dice San Pablo, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Gracias a Cristo, dice el Catecismo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. De hecho, el otro día un padre del colegio me dijo que hablara con su hijo de primera comunión porque le tenía miedo a la muerte. Y a veces tenía un poco de sueños y estas cosas con la muerte. Entonces, pues al chaval le dije que fuera al cementerio, entre otras cosas, que fuera al cementerio a jugar a fútbol. Dije, no te preocupes, no te van a quitar el balón los muertos, porque los muertos están muertos. Y tú vas a un cementerio y rezas por la gente que está allí enterrada, pero no por los que están enterrados, porque están muertos ya. Es decir, las almas están en otro sitio. Las almas están o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. No te preocupes que nadie te va a molestar. En más, le conté la vez que yo me quedé encerrado en un cementerio. No hay una cosa más simpática que quedarse encerrado en un cementerio. Digo simpático, de verdad, porque es que estaba buscando dónde estaba enterrado un sacerdote, en un cementerio muy grande, me habían dicho en un sitio, estuve buscando la lápida, no lo encontraba, seguí buscando, y como era tan grande, pues cuando no lo encontré, y ya cuando iba a salir, para ir a comer a casa, porque era mediodía, pues estaba cerrada la puerta del cementerio. Y digo, ¿y ahora qué hago yo aquí? Saltar la valla es un poco llamativo, ¿no? Porque además es alta. Entonces empecé a dar vueltas por todas las calles del cementerio y vi a lo lejos una señora. Estaban barriendo, lo típico, barriendo pues la parte de la gente que había dejado flores ahí tiradas, lo que fuera, tal. Y entonces dije, voy a llamarlas desde lejos, porque si me acerco se van a morir de susto. Además de cura, de negro, pero digamos, ¿no? Y entonces pues dije, oiga, y entonces pegaron un bote. Y digo, pues, vaya susto que nos ha dado. Digo, pues si les he hablado de lejos para que no se me asustaran. Bueno, es que no esperábamos encontrar aquí a nadie vivo. Digo, pues yo tampoco me he encontrado a ustedes que me pueden indicar por dónde puedo salir del cementerio, que quiero comer. Ah, no, mire, vaya por aquel sitio que hay una puertecita pequeña que está abierta, esa sí que está abierta. Y ya me fui por la puertecita pequeña y me fui a casa y pude comer en casa. Pues entonces se lo conté al chaval, dije, mira, así que tranquilo, no pasa nada, nadie me asustó, nadie... El chaval se quedó un poco más tranquilo, espero. Sí, lo que tiene que hacer es rezar por los muertos, eso sí, por la gente que se ha muerto porque están en un sitio y no sabemos si están en el cielo, con lo cual para ayudarles. Es la realidad, ¿verdad? Darnos cuenta de que nosotros cruzamos la puerta y nos encontraremos con Jesucristo y nos encontraremos con nuestro propio examen de conciencia. Ese que procuramos hacer todas las noches, pues ese día no lo haremos por la noche, lo haremos cuando muramos. Pero lo haremos con Cristo, y Cristo nos presentará nuestra vida, la veremos, y nosotros mismos diremos, pues se ve que para abajo, para arriba, como hacían los emperadores romanos, ¿no? Nosotros mismos lo haremos, ¿no? Porque si hemos querido vivir nuestra vida sin Dios, pues iremos a un lugar sin Dios, que es el infierno. Si queremos ir a vivir nuestra vida con Dios, pues iremos al cielo.
Si hay que pasar por el purgatorio, pasaremos por el purgatorio. Podemos para pegar una buena limpieza, porque siempre quedan restos. Pero lo que tenemos que tener claro es que somos nosotros los que decidimos y los que buscamos. Este sacerdote gallego le contaba en cierta ocasión a las niñas una anécdota que pone aquí. Conversaban dos amigos a la salida de la misa de un domingo. Me dio alegría verte comulgar, decía uno de ellos. De verdad, me alegra que por fin te hayas decidido a confesarte. No me he confesado. Mis pecados son cosa mía y de Dios. Entre él y yo no necesito intermediarios. ¿Por qué voy a contarle al cura mi vida? Y entonces el primero le respondió, está bien, es admirable tu razonamiento, pero no me parece lógico que te quedes a medio camino. Si tus pecados son cosa tuya y de Dios, también lo es tu comunión. Coge un trozo de pan, conságralo tú y comulga. ¿Para qué necesitas un cura? Claro, el otro se quedó callado, evidentemente. Porque quien perdona los pecados es Dios, no uno mismo. Y quien perdona, y el intermediario es un mero intermediario, que lo único que hace es servir a Dios. Por eso, cuando nos acercamos a confesarnos, nos ponemos delante de Cristo. Y Cristo se pone de rodillas como hizo en la última cena y nos lava los pies. Y nos lava los pies. El Señor se pone de rodillas y nos lava los pies. Para limpiarnos. Para limpiarnos. Hombre, en la confesión es el que nos perdona. Pueden quedar restillos, ¿no? Restillos de, como cuando uno se pone a trabajar en la moto, aquí hay un par de motos, pues no sé, alguna cosa de la moto, y siempre te manchas de grasa. Y por mucho que te restiegues con el cepillo y el jabón y el agua caliente, pero siempre queda algún restillo, ¿no? Algún restillo. En la confesión se nos perdonan los pecados, pero a lo mejor pues nos falta un plus tal y queda un restillo. No porque hayamos callado algún pecado, sino porque queda un restillo ahí de la tendencia al pecado, el gustillo del pecado y tal. Pues eso o lo purificamos con la cuaresma, que empezamos ahora la cuaresma, el miércoles que viene, o sacrificios y tal, o bien en el purgatorio. En el purgatorio es como siempre lo cuento, cuando yo hacía el servicio militar, que entonces hacía el servicio militar, pues estábamos en Almería. Estábamos en Almería allí, lo de la milicia universitaria y lo de la mili normal. Normalmente, pues te podías duchar en la misma compañía, porque había duchas, duchabas allí después de la instrucción, lo que fuera, te duchabas allí. Pero a veces ya los militares se cansaban y obligaban a todo el mundo a ducharse. Entonces cogían lo de la mili normal y a veces también nos metían, yo no me que tuve que hacer una vez, qué vergüenza, pues metían a todo el mundo en un pasillo en U, perfectamente en U. Un pasillo en el que, como los borregos, nos metían en el pasillo, entonces tú ibas con el jabón en la mano, nada más. Entonces, tenías que ir más con un pollete en medio del pasillo, con lo cual tenías que ir con las piernas abiertas. Entonces, de abajo del pollete salía agua, para arriba. De un lateral salía agua para un lado, de otro lado agua de otro lado, y de arriba salía agua para abajo. Es decir, que ibas por agua por los cuatro lados. Entonces tú tenías que ir corriendo y cruzando porque detrás te iban empujando otro, y otro, y otro. Entonces tenías que hacer el recorrido entero. Con lo cual, cuando salías, quieras o no, te había mojado por todos lados. Y si querías también darte jabón, te daba jabón. Bueno, pues ese es el purgatorio, te obligan a ducharte, ¿no? Si te quedan todavía restillos, pues nada, el purgatorio es purificarte. Hombre, es de agua caliente, ¿no? Por tanto, pues te quita todo, te quita todo. Como aquel que se duchó, aquel gitano que le ducharon en la mili, incluso le quitaron hasta la camiseta que quedaba debajo de la porquería, pues eso. Vamos a pedir al Señor que nos ayude también a entender, no, esto es verdad, no es broma, pues
que de verdad entendamos el sentido del sacrificio, de los pequeños sacrificios para fortalecernos en el alma y para luchar contra el pecado. Que no es malo, al contrario, hemos de entender que sí, que hemos de luchar contra eso. ¿Sabéis cómo murió el cura de Ars? Ya que hablaba antes del cura de Ars. El día 17 de diciembre del año 1817, ya te digo que estaba muy cerca de la Revolución Francesa, 1789. Después de haberse confesado con un sacerdote conocido, después de haber recibido el viático, es decir, la comunión antes de la muerte, y la unción de los enfermos, pues estaba muriendo. Se cuenta que los feligreses se retiraron y cura y vicario se quedaron solos. El moribundo dio a su amado Vianney los últimos consejos y se encomendó a sus oraciones. Y entonces el cura de Ars metió la mano detrás de la cama y sacó los instrumentos de penitencia que tenía. Y le dijo al sacerdote joven que estaba con él: toma, hijo mío, esconde esto. Si lo encontraran después de mi muerte, pensarían que he expiado suficientemente mis pecados y me dejarían en el purgatorio hasta el fin del mundo. Así que escóndelo y que recen por mí. Es bonito, ¿verdad? Una persona que ha confesado 30.000 personas al año durante tiempo y que, como le decía el demonio, Vianney, comedor de trufas, porque comía patatas, no trufas sino patatas guisadas, que la tenía allí y iba comiendo, y que dormía muy pocas horas, que sabía que ese día siguiente iba a venir algún pecador grande, gordo para confesarse, porque el demonio no le dejaba dormir por la noche. El demonio le movía la cama, el demonio le armaba un ruido brutal en la casa. También es así que a veces los de la parroquia iban allí a ver qué pasaba y le decían: no os preocupéis, es este tipo. Y entonces ya, dejadme tranquilo, que es él que está mareado. Mañana seguro que viene algún penitente gordo. Y efectivamente al día siguiente había un tipo de tío que había matado gente o que había hecho cosas. Pues hemos de entender que el sacrificio nos va purificando y nos va fortaleciendo, nos va ayudando. Como decía San José María, el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con Él. Vamos a pedirle a la Virgen. Ya te decía ayer, creo, ¿no?, que cuando nos presentemos después de cruzar la puerta de la muerte, en ese cielo para siempre, pues tendremos a Jesús a un lado y la abogada, como le hemos cantado antes en la salve, abogada nuestra, la Virgen. Pues ella es abogada con ojos de misericordia. Por eso le pedimos a la Virgen: Madre mía, tú que tienes esos ojos misericordiosos, que no ves ningún defecto mío, que no ves nada, sino lo que quieres siempre es hablar bien de mí, pues cuando yo me encuentre en la presencia de Dios, o cuando tú te encuentres en la presencia de Dios, háblale a Jesús de mis cosas buenas, para que Él siga ayudándome, para que Él siga perdonándome, para que Él siga conmigo siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.